Hola, buenas tardes, estimados participantes. Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de esta cátedra. Iniciamos entonces con el tema relacionado a lo que es la seguridad social en Venezuela. Cuando nosotros hablamos de seguridad social, ¿ok? Nos referimos, vamos a decir, ese conjunto de factores, ese conjunto de medidas, de normas, ¿ok? Que son adoptadas por el Estado venezolano con la finalidad de proteger a cualquier ciudadano, ¿ok? Y del mismo modo garantizarle una calidad de vida que le permita, vamos a decir, flotar o una calidad de vida digna en, vamos a decir, una serie de situaciones específicas, en situaciones de vulnerabilidad, entre las que nosotros encontramos la vejez, la invalidez, situaciones de desempleo, enfermedad, la maternidad, entre otros riesgos de índole social y de índole laboral. Ahora bien, ya conceptualizamos lo que es la seguridad social como tal, ¿sí? Entonces, ahora vamos a referirnos a lo que es ese sistema de seguridad social venezolano. En lo que hablamos del sistema, nos referimos a ese conjunto de instituciones y ese conjunto de normativas de carácter o de índole legal, cuyo objetivo o finalidad radica en garantizar esa protección social de todos los ciudadanos en el territorio del país, en el territorio de Venezuela. ¿En qué se basa este sistema de seguridad social venezolano? Se basa en una serie de preceptos entre los cuales destacan el principio de solidaridad, universalidad, equidad, eficiencia, participación y corresponsabilidad entre quienes, corresponsabilidad entre el Estado, los trabajadores, los empleadores y la sociedad en general. ¿Cuáles son esas bases constitucionales y legales, ok, que dan respaldo a lo que es el sistema o a esa seguridad social en Venezuela? De primera mano tenemos el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se reconoce el derecho de cualquier ciudadano, ok, al acceso a la seguridad social como un derecho humano fundamental. Bien. En el artículo 87 encontramos que se establece que la seguridad social es de carácter obligatorio para los trabajadores y trabajadoras de cualquier unidad de producción, cualquier organización, cualquier empresa. En el artículo 89 encontramos que se garantiza la protección de las personas en esas situaciones de vulnerabilidad que mencionamos al inicio, como lo es la vejez, discapacidad, desempleo, enfermedad, maternidad y otros riesgos de carácter social y laboral. Además, aunado a estas bases constitucionales, a estos preceptos que encontramos normados en la Constitución, contamos también con otras leyes y normas, ¿ok?, de carácter jurídico que se encargan de regular ese sistema de seguridad social en Venezuela. Entre ellos tenemos la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras y la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. Contamos también con la Ley de Régimen Prestacional de Empleo y la Ley del Seguro Social. Entonces, eh, cabe destacar, entonces, que no solamente nosotros encontramos normados estos principios en nuestra Constitución, sino que también contamos con un conjunto de leyes, con un conjunto de normas legales específicas que se encargan de regular todo lo concerniente al funcionamiento, a los procesos, los fines, las garantías, ¿ok?, de ese sistema de seguridad social en Venezuela. ¿Cómo se encuentra estructurado nuestro sistema de seguridad social? Realmente se encuentra conformado, vamos a decir, por diferentes sistemas y diferentes regímenes de carácter prestacional, ¿sí? Que, bueno, estos se encargan de ofrecer protección en esas diferentes áreas de vulnerabilidad. Estos diferentes sistemas o estos subsistemas que componen el sistema de seguridad social, evidentemente está regulado por la Ley Orgánica de Seguridad Social y demás leyes conexas, esas leyes ordinarias, evidentemente, pues bueno, que se promulgan en el seno de la Asamblea Nacional. Ahora bien, ¿cómo se encuentra estructurado nuestro sistema de seguridad social en Venezuela? De primera mano tenemos el subsistema de pensiones,
contamos con el subsistema de salud, subsistema de paro forzoso, ¿ok? Y capacitación laboral. Contamos con el subsistema de vivienda y política habitacional y por último contamos con el subsistema de recreación. Ahora bien, hablemos un poco de lo que son esos aportes obligatorios que debe realizar tanto el empleador como el trabajador a ese sistema de seguridad social. Veamos entonces como primer punto lo que son los aportes o ese cálculo de los aportes, ¿ok? Que nosotros vamos a enterar al Seguro Social obligatorio, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. ¿Cómo se realiza el pago de estas cotizaciones? El patrono debe realizar el pago, ¿ok? De estas deducciones en cuanto a la seguridad social. Esos pagos se realizan de manera mensual, ¿ok? Esto se tiene que hacer los 5 primeros meses, los 5 primeros días, perdón, de cada mes. Como vemos aquí en el material que estamos compartiendo, se dice que el aporte que debe hacer la empresa, en este caso el patrono, varía entre el 9% al 11%. Esto va a depender de la clasificación del riesgo de la empresa. Aquí lo tenemos en este cuadrito que tenemos por acá. Las empresas que aportan el 9% al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales son empresas que son consideradas de riesgo mínimo. ¿A qué se refiere este riesgo? Pues los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores. Una empresa de riesgo mínimo, por decir, puede ser una oficina contable, puede ser también vamos a decir, una venta de accesorios, un bufete. Bien, son empresas en donde los trabajadores pues realmente están expuestos a riesgos laborales y sociales muy, muy mínimos. De segunda mano tenemos el 10% del salario semanal, que son las empresas de riesgo medio, pues del mismo modo tienen, vamos a decir, una serie de riesgos más, vamos a decir, o están expuestos a más riesgos que evidentemente una empresa de riesgo mínimo y contamos con las empresas que aportan el 11% que son consideradas de riesgo máximo. Vamos a decir que son estas empresas de manufactura, de calderas, automotrices, ¿sí? Evidentemente, pues bueno, tienen que, vamos a decir, enterar más al sistema de seguridad social, pues bueno, en razón vamos a decir, de esos riesgos a los cuales están expuestos sus empleados. Entonces, ¿qué voy a tomar yo en consideración para estos aportes? Como empresa, yo tengo que tomar, vamos a decir, el salario de mi conjunto de empleados y evidentemente yo como empleado, pues lo que hago enterar al seguro también es esa deducción del 4% que me realiza la empresa. Voy a darles aquí, voy a hacer un apartado. Aquí, pues, en este caso, la ley del Seguro Social nos indica cómo, o nos muestra cómo nosotros debemos hacer ese cálculo. De primera mano tenemos que determinar el salario semanal. Nosotros en el encuentro o en el módulo anterior, cuando hablábamos de salario semanal, pues bueno, sabíamos que es esa remuneración que le corresponde al empleado en ocasión a 7 días de servicio. Pero aquí, em, para el Seguro Social, el cálculo del salario semanal se realiza de un modo diferente. Aquí lo encontramos normado en el artículo 99 del reglamento y nos dice que el salario semanal, nosotros vamos a tomar lo que devenga ese trabajador mensualmente, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por 12 meses del año y este resultado, este factor, nosotros lo vamos a dividir entre las 52 semanas que componen el año. Entonces, recuerden, para el cálculo del aporte mensual al Seguro Social, nosotros tomamos como base el salario semanal, pero de acuerdo a esta forma de cálculo que nosotros tenemos acá. Ya tenemos entonces los porcentajes que son aplicables a las empresas de acuerdo al riesgo que estás presente. Volvemos entonces. La retención que se le hace al trabajador siempre va a ser del 4%. ¿Ok? ¿Pero de qué? Del salario semanal. Tanto el cálculo de los aportes, tanto de la empresa como del trabajador, se va a tomar en cuenta el salario semanal, pero con esta fórmula que tenemos acá. Por favor, recuerden, cuando vamos a calcular aportes al Seguro Social,
nos remitimos a la fórmula de salario semanal que se encuentra en el artículo 99 del reglamento, que es el salario del mes por 12 entre 52. Bien, finalmente, ¿qué es lo que nosotros enteramos de modo mensual al Seguro Social? Pues bueno, es el aporte que realiza la empresa, que realiza el patrono en este caso, más lo que yo le retengo a mis trabajadores, ¿ok? Entonces, bueno, ese total es lo que yo entero de modo mensual al Seguro Social. Ahora bien, tenemos el paro forzoso o lo que nosotros llamamos régimen prestacional de empleo. El seguro régimen prestacional de empleo, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es la finalidad de, vamos a decir, de este subsistema de la seguridad social? Bueno, busca es asistir a aquel grupo de trabajadores que son, bien sea dependientes de una organización, de un patrono o por cuenta propia, cuando estos pierden su empleo por cualquier motivo. Entre esos motivos nosotros podemos encontrar un despido injustificado, una renuncia justificada, la terminación del contrato u obra o evidentemente por razones de fuerza mayor. ¿Cómo nosotros vamos a calcular el aporte mensual del seguro de régimen o del régimen prestacional de empleo? ¿Ok? Nosotros, el patrono, aquí como lo tenemos, el patrono va a aportar un 2% del salario normal mensual. Este 2% acá, a diferencia del aporte al seguro social no va a variar dependiendo del riesgo de la empresa. Aquí el patrono siempre va a aportar un 2% y el trabajador se le va a retener un 0,5% de su salario normal mensual. Entonces, aquí tenemos que hacer una salvedad. El tope para hacer el cálculo vamos a decir, de este aporte son 10 salarios mínimos. Un trabajador que gane 15 salarios mínimos, su tope para el cálculo siempre van a ser 10 salarios mínimos. Bien, entonces, finalizando, el aporte del patrono para el seguro de paro forzoso o régimen prestacional de empleo siempre va a ser el 2% y la retención que se le hace al trabajador por concepto del seguro de paro forzoso es el 0,5%. Tenemos entonces el cálculo del aporte al INSES, que se refiere al subsistema de educación y capacitación. Cuando nosotros hablamos del INSEE, evidentemente, tenemos que tener en cuenta también el aporte que hace el trabajador y lo que el aporte que hace el patrono, perdón, y lo que yo le retengo a mi trabajador. Entonces, bueno, las empresas tanto del sector público como del sector privado tienen que pagar el 0,5% de las ganancias totales recibidas, ¿ok? Y del mismo modo, vamos a decir, bien, el aporte al INSS. El empleado, en este caso el trabajador, él tiene que enterar, o mejor dicho, la empresa le va a retener, en este caso, el 0,5% de lo que la ley llama ganancias recibidas en el año. Esto quiere decir que la empresa le retiene a ese trabajador el 0,5% de lo que son esas utilidades o esos aguinaldos o bonificaciones de fin de año que se le da al trabajador. Bien. Y las entidades de trabajo, la empresa en este caso, debe realizar un aporte trimestral, ¿bien? Del 2% del total de sueldos y salarios cancelados en ese trimestre. Entonces, por decir, enero, febrero y marzo, el total de esos sueldos y salarios de esos 3 meses, los primeros 5 días del mes de abril, yo lo que hago es calcularle el 2% de esa suma de sueldos y salarios y eso es lo que yo voy a enterar al sistema de capacitación y de educación. En este caso, pues al INSS, ¿sí? Entonces, para verlo un poco mejor, aquí tenemos que el primer trimestre, pues componen los meses de enero, febrero y marzo. Este pago de este primer trimestre nosotros lo realizamos los primeros 5 días del mes de abril. El segundo trimestre componen abril, mayo y junio, que este pago lo realizamos los 5 primeros días del mes de julio y así sucesivamente. El tercer trimestre, julio, agosto y septiembre, y cuarto trimestre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, en total, la empresa va a enterar, ¿ok?
4 pagos al año. Ahora bien, cada vez que al trabajador se le paguen utilidades, bien sea a fin de año o por concepto de su liquidación, el trabajador, la empresa en este caso cuenta también con 5 días para realizar ese pago al INSES. Bien, no es que el trabajador se le pagaron las utilidades en diciembre y el patrono va a esperar al mes de febrero para enterarle al INSEE esa deducción que le hizo al trabajador en este caso. Entonces, siempre nosotros para evitar multas, para evitar incumplimientos, ¿ok? Con lo que es la seguridad social, siempre tenemos que tener en cuenta las fechas, cumplir con las fechas de pago de cada sistema de seguridad social. Ok. Finalmente vamos a hablar de lo que es la LOXIMAT, que se refiere a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Esta comentada o discutida ley, pues bueno, fue promulgada en el año 2005, vamos a decir, con la finalidad o cuyo objetivo final era promover y garantizar condiciones laborales y justas, condiciones laborales adecuadas que generaran, vamos a decir, un entorno, un contexto saludable para los trabajadores en el país. Y su objetivo principal, pues bueno, era proteger esa integridad, tanto física como esa integridad mental, evidentemente, de esos trabajadores, prevenir cualquier tipo de accidente y de enfermedad de carácter laboral y del mismo modo generar esas condiciones, mejorar, perdón, esas condiciones de trabajo en general. Ahora bien, dentro de esta ley nosotros encontramos clasificados esos riesgos a los cuales pueden estar expuestos los trabajadores, ¿ok? El riesgo laboral se refiere a cualquier condición o cualquier situación que se encuentre en el contexto de trabajo, ¿ok? Que pueda generarle o causarle algún daño a la salud de los trabajadores. Entonces, dentro de estos riesgos que nosotros tenemos, encontramos los riesgos físicos, que estos están relacionados a los factores ambientales. Aquí podemos encontrar factores como el ruido, vibraciones, radiaciones, ¿ok? Temperaturas muy altas o muy bajas, temperaturas extremas en este caso, entre otros tipos de factores. Tenemos los riesgos químicos, que estos están pues asociados a sustancias químicas, bien sean sustancias corrosivas, a sustancias tóxicas, venenosas, pueden ser también sustancias inflamables y explosivas. Tenemos lo que son los riesgos biológicos, que estos están relacionados a esa exposición que pueda tener el trabajador a diferentes agentes de carácter biológico, bacterias, virus u otros microorganismos. Esto lo podemos ver, pues bueno, en el caso de trabajadores hospitalarios. Allí tenemos un ejemplo. Los riesgos ergonómicos, que estos están producidos por la mala adaptación entre las condiciones del trabajo y las características físicas y mentales del trabajador. Una mala disposición del puesto de trabajo, quiere decir que yo tenga la silla acá, pero mi computador yo lo tengo muy alejado, o que yo tenga una mesa de trabajo muy baja y tenga que conlleve a que yo esfuerce mi columna. Bien. Y finalmente tenemos los riesgos psicosociales, que estos están o van más de la mano con aquellos factores organizacionales, como que, como estrés laboral, acoso laboral, violencia en el trabajo, entre otros riesgos. Entonces, muchachos, de verdad que este tema es cortico, es de verdad súper fácil de entender. Ya saben que cualquier duda que ustedes tengan, por favor me escriben por la plataforma, estoy al pendiente. Entonces, bueno, voy a compartirles aunado a esto otro material que va a ser tomado en cuenta también para la evaluación final que corresponde a una exposición virtual. Entonces, muchachos, de verdad, pues bueno, este es nuestro último encuentro. Les deseo el mayor de los éxitos y no solamente en esta materia, sino en todas las materias. Entonces, bueno, muchachos, de verdad que un abrazo y espero que tengamos otra oportunidad para seguir viéndonos. Que estén muy bien.